Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Carmen Ivette Alomía Prado, quien dará entrada a mis siguientes compañeras sobre el trabajo realizado en días pasados sobre la materia Derecho Societario y la comparación que realizaremos del libro de la autoría del maestro Harvey Rincón sobre Derecho de Sociedades y Derecho Tributario. Para comenzar, empezaremos por los primeros capítulos de nuestro libro ya mencionado de autoría del maestro Harvey Rincón, en donde realizaremos una breve comparación de lo que son los conceptos de derecho de sociedades y los conceptos de tributario como tal. En realidad, en el análisis realizado durante la investigación que hicimos para este trabajo, para hacer un cuadro comparativo como tal, encontramos que en vez de estos dos conceptos o estas dos perspectivas, realmente se entrelazan, estas realmente se conectan entre sí, debido a que tienen similitudes en su presentación, por así podemos decirlo. Podemos empezar a comparar el artículo 50 del Código de Comercio, donde nos menciona que la contabilidad solamente se podrá llevar en idioma castellano por el sistema de partida doble en libros registrados, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedignas de los negocios del comerciante o sujeción a las reglamentaciones que expida el gobierno. Por otra parte, tenemos también para confrontar este artículo 50 del Código de Comercio, la norma tributaria que es el decreto 2270, que también está dentro del libro de la autoría del maestro Harvey Rincón, que tenemos en el capítulo 1A, el decreto 2270 del 2019, en el segundo capítulo, en el título tercero exactamente, en el artículo sexto, nos habla que las partidas asentadas en los libros de resumen y aquel donde se realizan las operaciones deben estar respaldadas en comprobantes de contabilidad. ¿Qué encontramos en este primer aspecto? Que existe una similitud, no existe un choque. Existe una similitud en ambos artículos en donde estamos destinando o donde están precisando que en ambos se debe llevar una contabilidad. ¿Por qué? Tanto estos como los artículos siguientes del capítulo 1, el capítulo 1A, el capítulo 2 y el capítulo 2A, que tiene que ver con el tema de la creación de empresa, su registro, los libros y la contabilidad, significa entonces que el estatuto tributario es un anexo, es una herramienta que se necesita para el derecho comercial como tal, es decir, que no puede ir solo. Teniendo en cuenta el seminario visto en clase el día de hoy en la mañana por el señor Tulio, también nos manifestaba algo relacionado a esto. Nos relacionaba que al momento de uno tener la creación de una empresa debemos construir unos libros, debemos tener reglamentados una contabilidad, que esto es lo que nosotros nos va a hacer llamar los tributos de cada empresa, porque cada que nosotros creamos una empresa, estamos destinados a llevar tributos. Por ende, llevarnos del concepto tributario que va en conexo con el derecho comercial y societario para poder tener unas bases asentadas de un excelente manejo de oficina o administración societaria. Por otra parte, y teniendo en cuenta entonces también las vicisitudes que se realizan cada vez en las amplias ramas del derecho, encontramos el derecho comercial, en donde este ha sido indispensable analizar y profundizar en la rama, en materia jurídica, en lo que tiene que ver el derecho tributario, que no podemos dejar de lado, como lo decíamos hace un momento, pues lo que hace que a nosotros como abogados tengamos una relación directa con el derecho mercantil y tributario como tal, para la constitución de las futuras empresas que serán el sustento diario de nuestro país. Cabe resaltar también entonces que el tema visto el día de hoy en la mañana por el seminario del señor Tulio, que es bastante importante tocar el tema de los impuestos de contabilidad que se realizó en el año 2016 con la ley 1819, con la nueva reforma, y donde surgieron cambios importantes, donde se integra formas internacionales de contabilidad y que hasta la fecha se vienen aplicando. Es decir, que hoy más que nunca el derecho, como sabemos, el derecho es cambiante. El derecho no tiene, por llamarlo de alguna manera, no es estático. Y como el derecho es cambiante igual que el comercio, debemos implementar las nuevas medidas y formas de contabilidad que todo abogado al día de hoy debe conocer, saber para poder asesorar de manera efectiva y prudente
a las nuevas empresas o a los nuevos empresarios o a las nuevas entidades que están a punto de su creación. Continuamos con mis compañeras Laura y Rosaura. Teniendo en cuenta los capítulos 4 y 4A del libro Derecho de Sociedades, respectivamente, y contrastando estos capítulos con lo visto anteriormente en la conferencia desarrollada en clase, en primer lugar es menester hacer énfasis en que por lo general muchas personas, al no haber formado parte de una empresa aún, como es mi caso, tienen grandes vacíos o desconocimientos sobre los conceptos tributarios. Por ello, es importante aclarar y reflexionar sobre lo que significan algunos conceptos y sus implicaciones en la vida cotidiana. En este capítulo del libro aparecen conceptos como renta bruta, dividendos en acciones, capital social, entre otros. Los conceptos mencionados anteriormente son finalmente aclarados en la conferencia, en donde son explicados por un profesional en la materia, que parte de la reforma del año 2016, que se ve reflejada en la ley 1819 y que representa finalmente una integración de las normas internacionales en la contabilidad. Al constituirse una empresa como tal, nacen obligaciones. Una empresa tiene una cantidad de implicaciones que están estrechamente relacionadas con una variedad de materias, como lo son el carácter comercial, el carácter laboral o el carácter tributario. Al constituirse una empresa, vuelvo y reitero, nacen obligaciones que pueden variar dependiendo del tipo de empresa que se constituya y que finalmente están reguladas en la ley. Uno de los conceptos, según la conferencia, más importante de una empresa es el ingreso, pues finalmente se despliegan una cantidad de otras ideas y de implicaciones, sobre todo en la parte tributaria, como lo es una declaración de renta, por ejemplo. Por ello, a manera de conclusión, puedo afirmar que una unificación del Código de Comercio con la parte tributaria, más que ser adecuado, resulta necesario. Buenos días, mi nombre es Rosaura Muñoz, soy estudiante de Derecho de la clase societario del doctor Harvey Rincón. Hoy les voy a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con las sociedades comerciales legalmente constituidas, partiendo del artículo 98, donde habla de que la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. ¿Qué pasa en el momento en que legalmente se constituye una sociedad, ya llámese SA limitada o una sociedad que tiene que ver con acciones simplificadas, que es la SAS, que es la que nació según la ley 1258 del 2008, la cual se ha facilitado para muchos emprendedores, microempresarios, porque no exigen mayor cantidad de socios, o sea, como mínimo arranca uno con límite pues de socios. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia en la creación entre una sociedad y otra? O sea, las limitadas, las SA, por ejemplo, ellas todas deben constituirse ante escritura pública. Las AS no. Las AS ya tienen la opción de constituirse ya sea por documento privado cuando no hay bienes como aportes sujetos a registro, pero si hay bienes sujetos a registro, esta debe ser creada ante escritura pública, ¿sí? Porque ya hay un bien de por medio que entra a la sociedad y obviamente esto va a generar unos efectos legales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se crea una empresa legalmente constituida? En el momento que se hace una escritura, en el momento que se hace un documento en privado, hay que registrarle ante Cámara de Comercio y crearle un RUT, hay que registrarle ante el RUT. En el momento en que se crea ante el RUT, ellos se van a encargar por decir algo, de hacer publicidad
que esa empresa ha entrado al mercado, por decir algo. Entonces, esa publicidad que hace, que va a generar unos efectos tributarios, llámese la parte de declaraciones de renta, declaraciones de IVA, toda la parte de declaración de tributo pues de esta empresa ya legalmente constituida. Entonces, cuando hablamos de los efectos tributarios que se generan a partir de la creación de una nueva empresa, ahí se podría aplicar lo del doctor Restrepo, que estábamos hablando de unos ingresos, de una estructura de renta líquida gravable. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es una estructura de renta líquida gravable? Pues según como lo menciona el doctor Restrepo en su exposición, hablamos de unos ingresos brutos, hablamos de unas devoluciones, rebajas y descuentos, hablamos de unos ingresos netos, de unos costos, hablamos de una distribución, hablamos de lo que hablábamos ahorita, una renta líquida, unas rentas exentas y unas rentas laborables, ¿sí? Y hay una parte muy importante que les pone ahí a raíz de lo que estamos pasando que tiene que ver con la pandemia, y él toca un tema donde dice, bueno, la parte la parte lo depreciable, por ejemplo, un vehículo que costaba, bueno, una máquina que costó, no sé, 30 millones de pesos, y resulta que por eso pues tienen que declarar, siempre y cuando esté en uso, tienen que declarar sobre eso, ¿cierto? Pero entonces, que separaron 2, 3 meses, entonces, ¿qué va a pasar ahí a nivel fiscal? ¿Qué va a pasar ahí con esa declaración? Porque supuestamente hay una depreciación de ese equipo que no está en uso, ¿sí? Entonces, eso es la parte que él habla, que está en discusión en este momento, pues que contablemente pues lo tienen que aplicar, pero no se sabe si haya que declararlo, ¿sí? Y, bueno, corte.